Sebastián Piñera, un presidente que dio bastante que hablar, que participó en las coyunturas históricas más polémicas y trascendentes en este Chile globalizado, que bajo su mandato cambiaría a Chile para mal o para bien. El hecho que presidió al país y quedará en la historia como presidente y hombre enigmático en muchas de sus actividades. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique. Nació en Santiago el 1 de diciembre de 1949, hijo de José Piñera Carballo, miembro fundador del Partido Demócrata Cristiano y además fundador de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. También fue embajador en Bélgica y en la ONU bajo el gobierno de Frei Montalva. Además, también era hijo de Magdalena Echenique Rosas, descendiente de una familia emparentada con miembros de la aristocracia chilena, como los Pinto, y descendiente directo de Huayna Capac, emperador del mundo inca. Desde muy pequeño se fue a vivir a Bélgica y luego a Nueva York por el trabajo de su padre como embajador bajo el gobierno del ya citado presidente Frei Montalva. Para el año de 1955 volvería a Chile y estudiaría en el prestigioso colegio Verbo Divino y luego en el colegio Saint Boniface, concluyendo sus estudios en el año de 1967. Ingresó posteriormente a la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile a estudiar ingeniería comercial. Algunos dicen que estudió esto por su rivalidad con su hermano José Piñera. Bueno, y esto titulándose en 1971. Por su excelente resultado educacional recibió el premio Raúl Iber como mejor egresado de la mención en economía. A principios de 1973 se fue a Estados Unidos, específicamente a Boston, en la Universidad de Harvard para proseguir con su estudio de economía, justamente en el periodo más crítico de la Unidad Popular, donde se explaya abundantemente en su aparición en el programa de Elegidos del canal Mega, rememorando los 50 años del pronunciamiento militar. Para el año de 1976 ya estaba doctorado bajo la tesis titulada Economía de la Educación en Países de Desarrollo. Piñera, el empresario. Pero claramente la teoría que adquirió en sus estudios de economía los aplicó en Chile cuando decidió regresar en 1976, adquiriendo su faceta empresarial, la cual le iría bastante bien siendo considerada la familia Piñera como una de las más ricas de Chile. Y por otro lado, la construcción de esa fortuna no carece de controversias. Recibiría aplausos a nivel internacional como asesor en las cuentas fiscales de Bolivia y trabajó directamente para el Banco Mundial entre los años 75 y 76, como un estimado consultor. Luego volvería a las cuestiones más regionales y sería parte de la comisión de la CEPAL. Además tendría otros negocios y participación en consultorías, pero la lista sería demasiado extensa. Se desempeñaría como profesor de economía en la Universidad de Chile y en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Y durante el periodo del gobierno militar es donde Piñera construiría fama en los negocios, participando en la industria inmobiliaria, en la compra de terrenos para la construcción de casas de lujos y además en departamentos. Estos negocios concluirían justamente en la crisis económica de 1982-1983. Para el año de 1982 ocurriría el gran escándalo, el Banco de Talca, donde fue declarado reo por su participación en un fraude en este mismo banco que dirigía junto a otros socios como Carlos Massad y Emiliano Figueroa. La razón de esta polémica es que estos directivos prestaban millonarias sumas a empresas de papel que ellos mismos fundaron y de esta forma se reinvertía el dinero en el banco, generando una capitalización ficticia. Lo caótico del hecho es que Sebastián Piñera se escapó durante más de 24 días de la justicia y, para solucionar su problema, junto a los otros enjuiciados, se haría un recurso de amparo que fue favorablemente tomado por la Corte Suprema. Algunos dicen porque hubo presiones y movimientos de familiares para evitar su prisión. Luego fue gerente y presidente de la Citicorp y persona fundamental que llegasen las tarjetas bancarias a Chile. Según algunas versiones cuentan que no era tan partidario de eso, otros es que sí lo era. Luego fue creando y apoderándose con una maestría increíble con sus conocimientos en negocios la Bancard y a su vez fue creando la Fincard, que sería luego la Santander Banefe, con la conocida tarjeta de crédito Magna.
Mientras tanto, también se adentró en el negocio de viajes aéreos. En 1994 compró casi 16% de las aerolíneas LAN Chile. Además, tendrá participación o sería dueño de las siguientes empresas. Creó la OMV Sociedad Anónima. Asumió la presidencia de Apple Chile. En 1999 tendría un gran porcentaje, compraría la empresa de telecomunicaciones Entel. Luego la vendería. También compraría en el año 2004 el canal de televisión conocido como Chilevisión. Sería mayor accionista de Blanco y Negro. También tenía el 12,5% de este directorio. De esa forma, Piñera lograría una fortuna increíble que hasta el día de hoy se calcula en unos 2.500 millones de dólares. Un poco más, un poco menos. Piñera, el político. Sebastián Piñera nunca se le puede desarraigar de su matriz demócrata cristiana, aunque en el poder quiso expandir esto a un denominado centro amplio. Por ende, Piñera nunca fue de derecha, aunque militase en Renovación Nacional, tenía ese corazón de C, la sangre política llama. Cuando joven era demócrata cristiano y, como él diría en una entrevista, fui opositor del gobierno militar desde el primer día, porque no me gustó la forma en que empezó. En su postura contra el gobierno militar manifestaría su posición según el no después del 11 de septiembre. Como seguidor de Frei Montalva rechazaría el plebiscito de 1978, la Constitución de 1980 e incluso participó en el Caupolicanazo. Opositor hasta el fin contra el general Pinochet, votó no en el plebiscito del 88, pero con este ideal de conciliar con esta derecha liberal que lideraba Alamán, y la figura presidencial de Hernán Vige se transformó en el jefe de campaña de este último. Y según las malas lenguas, este sería el responsable de su derrota, pero otros dicen que Vige no fue capaz de captar a la centroizquierda ni a la derecha liberal en su totalidad. Después de estos eventos pasaría a conformar la patrulla juvenil junto a Andrés Alamán, Evelyn Matei y Alberto Espina. Fue elegido con el 22,7% de los votos en el cargo de la senaturía en la octava circunscripción de Santiago Oriente, entre el año de 1990 y 1998. Más adelante, Piñera era bastante popular en los años 90 y para el año 93 se creía que era el año del RN y del propio Piñera, donde se lanzaría como candidato presidencial, pero acontecería el quiotazo. Ocurrido el 23 de agosto de 1992, justamente la revelación en un programa de televisión en vivo. ¿De qué se caracterizaba el quiotazo? El canal privado de Megavisión difundió una grabación telefónica clandestina donde Piñera conversa con Pedro Pablo Díaz en encerrar en un debate a Matei, y entonces Piñera ocuparía este encerrona contra Matei para dejarla como una cabra chica en el tema del divorcio, porque Matei era conservadora por esos años, cosa que haría que se bajaran sus candidaturas. Además estaría involucrado en el caso Chispa. Para 1999 Piñera ganaría fama como precandidato de la derecha, pero bajaría su candidatura por Joaquín Lavín. Además sería un defensor del general Pinochet cuando estaba preso en Londres. ¿Es una ironía o un cambio de parecer? Bueno, eso se los dejo a ustedes, amigos míos. Piñera para el 2005 postularía junto a Joaquín Lavín por la presidencia, generando un fuerte quiebre entre la derecha, RN y la UDI respectivamente. La derecha determinó que Piñera era el candidato, que terminó enfrentando a Michelle Bachelet, representante de la nueva mayoría, ex Concertación. Piñera perdería frente a Bachelet en un 53 a 46% respectivamente. Durante septiembre de 2008, Piñera recibió los correos de Raúl Reyes, que demostraba un vínculo FARC-Mapuche, y cómo estos guerrilleros colombianos entrenaban a los terroristas mapuches y les pasaban ciertas cosas. Para el año de 2009 se fundaría la Coalición por el Cambio, el antiguo conglomerado de partidos de derecha y centro-derecha, y se lanzaría como candidato presidencial a Sebastián Piñera, ganando a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con un 51 versus un 48% bastante cerrado. En su primer gobierno se realizó, y lo voy a decir en forma resumida, la reconstrucción de Chile por el 27F. Recuerden que el 27F fue el terremoto ocurrido el 27 de febrero del 2010 que alcanzó una magnitud de 8,8 grados. El epicentro se ubicó en el mar chileno frente a la costa entre la región del Ñuble y el Biobío aproximadamente, lo que ocasionó con el tsunami consiguiente el fallecimiento de centenares de chilenos por la mala acción de Bachelet junto a sus funcionarios en la protección
de esta gente. Piñera le tocó la reconstrucción de todo este terremoto. Irónicamente, el 11 de marzo del mismo año, que era el cambio de mando, hubo un fuerte temblor en la región de O'Higgins, de 6,9 justo a la hora del cambio de mando que sintió parcialmente en el Palacio Presidencial. También se hizo que durante el gobierno de Piñera se creció entre un 5,2 a un 5,3% anual, casi 2 puntos sobre lo que se creció con Bachelet. Además tuvo la movilización estudiantil de 2011, también conocido como los pingüinos o los pingüinos 2.0, donde se hablaba sobre el lucro de la educación, sobre el cambio en ciertas estructuras también del ministerio, etcétera, etcétera. Creación del Chile Atiende. Se aprobó la creación del ingreso familiar ético, la ley del postnatal de 6 meses, la ley de unión civil. Entiendan esto, amigos, muchas de las cosas que habla la izquierda en materia progresista, que nunca ha realizado la izquierda, la terminó realizando Sebastián Piñera, alguien que supuestamente era de derecha. Pero lo más importante será el rescate en el accidente minero del yacimiento San José, conocido como el rescate de los 33 mineros. Sería el evento más importante a nivel nacional e internacional por su efectividad y buena gestión. Le daría fama a nivel global y una alta aprobación por rescatar a estos 33 obreros. Luego de dejar la presidencia participaría en centros de pensamientos y fundaciones liberales como el Club de Madrid, pero para el año de 2017 sería candidato para el nuevo conglomerado de derecha llamado Chile Vamos, donde ganaría el periodista Alejandro Guiller, apoyado por la fuerza de la mayoría, que era un conglomerado de izquierda, con un 54 versus 45% respectivamente. En su segundo gobierno, resumidamente, se caracterizó primero por ser partícipe en la crisis de la inmigración, legalizando a un montón de gente sin papeles en lo que es llamado la visa consular de turismo simple o el visado de fines humanitarios, donde se iba a legalizar a mucha gente que entró irregularmente al país. El país creció un 4%, superando con creces al gobierno de Bachelet. Soportaría la crisis del COVID-19 y además sería uno de los primeros países en entregar las vacunas para la protección de las personas. Además, justamente con la crisis de esta enfermedad y la pandemia, habría una cierre gigantesca de negocios, por lo cual para solucionar el problema de la pobreza se crearía lo que es el bono IFE. Para la época del 18 de octubre del 2019 se enfrentaría contra el estallido social, que sería muy criticado por ambos sectores. Algunos dirían de que atentó contra los derechos humanos, demostrando que eso no es tan así. Y otros dirían de que no hizo lo que tenía que hacer y defender el Estado de Derecho, donde se permitió de que Chile fuese saqueado completamente, destruido y quemado, sobre todo en la zona de Santiago, Concepción y entre otras provincias. En noviembre del 2018 fue promulgada la Ley de Identidad de Género y en junio de 2021 se creó por suma urgencia el matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile. Luego de traspasar el cargo con el presidente Gabriel Boric, el expresidente se dedicaría a dar charlas de política, a asesorar a Chile Vamos y comentarios intermitentes en radio y televisión. Pero, para el día del 6 de febrero del 2024, después de un paseo por helicóptero por el lago Ranco a visitar a un amigo, el empresario José Cox, que no quedaba tan lejos del vuelo, este iba acompañado de Magdalena Piñera, el empresario Ignacio Guerrero y su hijo Bautista Guerrero. Después del almuerzo que se tuvo en la casa del empresario, Piñera se fue, pero el clima no era muy adecuado para ir en helicóptero, e incluso se menciona que el empresario intentó detener a Piñera. Su helicóptero capotó en el lago Ranco cerca de Iligüe. Los 3 pasajeros saldrían a salvo menos el expresidente que fallecería tras el accidente. Las repercusiones son bastante en el mundo social, mostrando muchos sentimientos por su fallecimiento, y en el ámbito político donde Chile Vamos perdería a su líder indiscutible. El expresidente Sebastián Piñera es de los políticos más importantes del siglo XXI y será recordado con todos sus matices, algunos por sus irregularidades y estar vinculado al mundo empresarial, otros por su poca acción en la época del estallido, su nula participación en defender el Estado de Derecho frente a las agresiones extremistas, y los demás lo tendrán como un gran presidente, pero eso lo determina usted. Me despido y este es su canal El Viejo de Historia.